Muchas veces nos resistimos a escuchar lo que nos causa miedo. Pero la intriga por conocer lo oculto es mucho más grande. Historias, cuentos y relatos que dan escalofrío. A partir de este momento comienza la noche de terror en Contacto. ¿Te animas a escuchar? Mi nombre es Roberto Guardián, escucho el programa desde hace algunos años. Quería compartir con ustedes algo que pasó un tiempo atrás. El nombre de mi esposa es Claudia y quiero contarte que hubo un momento en el que yo estaba trabajando en la zona del Bracho y mi turno era por las noches. Ella quedaba sola en casa, pero no había problema porque vivíamos en aquel momento en casa de mis padres. Como a los 8 meses, 9 tal vez, de entrar a trabajar allí, alquilamos una casita y nos cambiamos hacia aquel lugar. Lo único malo era que por las noches Claudia se quedaba sola y yo preocupado por esa situación. La casa estaba mucho más cerca del lugar de donde yo trabajaba. Había llevado 2 perros ovejeros grandes que teníamos en casa de mis padres, como para que cuidaran un poco. Una noche, hacía recién muy poco tiempo, tal vez un poquito más de un mes que estábamos allí, llegué a casa como a las 7 de la mañana y recuerdo que mi mujer estaba muy nerviosa, llorando, asustada. Entonces me comentó que en un momento de la madrugada estaba mirando televisión con la puerta de la pieza abierta y vio pasar a alguien caminando por el pasillo. Ella no se levantó, pero comenzó a escuchar ruidos en las cocinas y comenzó a escuchar que los perros ladraban mucho, que estaban muy nerviosos, que lloraban por momentos. Y los ruidos se sucedían con más frecuencia dentro de la casa. Asustada en un momento, se levantó, dudando, caminando muy lentamente hacia la puerta, para mirar por el pasillo, hacia el comedor o hacia el fondo, pensando que tal vez alguien podría haber entrado a la casa. Pero no vio a nadie. Todas las puertas estaban cerradas. Yo, cuando me contó esto, revisé toda la casa y no había ningún indicio de que hubiera entrado alguien. Lo que sí recuerdo es que los perros estaban muy, pero muy nerviosos. El día sábado, cuando me fui a trabajar de nuevo, y cuando volví, mi mujer estaba en casa de una vecina. La llevé casi a la fuerza a casa y me contó que cuando estaba durmiendo sintió ruidos en la cocina, como si alguien estuviera tirando todo lo que había, y que los perros se desesperaban para entrar. Luego de un rato, ella vio que alguien se paró en la puerta de la pieza y se encogió contra el espaldar, asustada, porque lo vio muy cerca. Dice que esto era como una persona, pero que solamente se veía como una sombra, como la silueta de una persona, que se quedó parado por unos segundos allí, y que en ese momento el llanto de los perros era incesante. Luego se dio vuelta y desapareció. Al día siguiente yo no tenía que trabajar, estaba de descanso, así que pensé que podría comprobar si aquello era verdad o no, o si lo imaginaba. Eran como las 10 de la noche, nos encontrábamos comiendo y comenzamos a escuchar que los perros comenzaron a llorar. Estaban inquietos y Claudia se puso muy nerviosa. Ella me pidió que los dejara entrar porque se sentía más tranquila. Así que hicimos entrar a los perros y en un momento
cuando ya estábamos en la pieza acostados, alguien metió medio cuerpo por la ventana, nos miró y volvió a salir. Eso lo vi claramente. La ventana daba al fondo, entonces yo me levanté, abrí la puerta y los perros salieron desesperados, corriendo, ladrando. Y luego los escuchábamos como si pelearan con algo, pero gritaban mucho, como si les estuvieran pegando. Yo cerré la ventana, por supuesto, de la pieza, y luego de un rato todo se calmó. Aún así, seguimos escuchando que los perros lloraban. Todo esto pasó y al otro día, cuando me levanté, uno de mis perros estaba muerto y el otro estaba muy mal, muy golpeado. Cuando lo llevé al veterinario, nos dijo que tenía muchos golpes internos. Y aunque le contamos todo lo que había sucedido, no nos creyó. Ese animal también terminó muriendo. Aquel mismo día, nosotros volvimos a casa de mis viejos. Unos días después volvimos solamente a aquella casa para sacar nuestras pertenencias. Nunca supimos el porqué de estas apariciones. Pero sí, según esta vecina, donde mi mujer se quedó aquella noche, relató que esas cosas le sucedían a todos los que iban a vivir allí. Y que, aunque no hubiera nadie en la casa, la actividad durante la noche era mucho. Que ellos podían escuchar los ruidos de como si alguien golpeara la pared, podían escuchar como si alguien corriera algunas cosas en la casa. Y lo más extraño es que por momentos escuchaban como si alguien corriera por toda la casa. En aquel lugar, dice esta señora, siempre han ocurrido estas cosas extrañas. Relatos del más allá. Frente a la muerte. Elena y su amiga descubrieron que la nueva casa era muy agradable. Grandes ventanales daban al jardín y la luz del sol iluminaba todo el lugar. No manches, ¿qué casa? ¿Qué? ¿Tu papá es narco? ¿Mató a alguien? ¿O qué? ¿Cómo le hizo para comprarla, Ay, ¿cómo crees, tonta? Con un crédito del banco. Pero vale la pena, está padrísima. Al llegar la noche, Elena y Adriana se fueron a acostar en habitaciones contiguas. Yo primero voy a sacar la ropa de mi maleta. Creo que está toda arrugada. Pero cuando Elena estaba sola en su cuarto, empezaron a suceder cosas extrañas. La vista al jardín es tan bonita que voy a dormir con la cortina abierta. ¡Oye! ¿Qué? ¿Quién corrió la cortina? ¡Adriana! ¡Adriana! ¡Ven rápido, por favor! ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? La cortina se corrió sola. Las jóvenes miraban hacia la ventana. La cortina balanceaba lentamente y tras de ella empezó a distinguirse la silueta de un niño. ¡Lárgate! ¡Quiero mi casa! ¡Esta es mi casa! ¡Cierra bien, Adriana! ¡Que no entre! ¡Es un niño! Pero, ¿cómo entró? ¿Qué quiere? ¡Mi casa! ¡Quiero mi casa! Aterradas, las chicas voltearon hacia la ventana del cuarto de Adriana, al escuchar aquella infantil voz que reclamaba su hogar. Otra vez, la silueta se dibujaba tras la cortina. Adriana, no puedo. Por favor, abre pronto la puerta, Adriana. Adriana, no puedo. Está atorada. No puedo abrirla, Adriana. ¡Lárgate! ¡Esta es mi casa! ¡No puedo abrirla! ¡Dios mío! ¡Dios mío!
El pequeño hizo a un lado la cortina y dejó ver una imagen impresionante. No más de 8 años. Pálido, grandes ojeras en sus ojos oscuros. Pequeños cortes y quemaduras se distinguían en su cuerpo. ¡No! ¡Adriana, no! ¡Que no se acerque, por favor! ¡Dios mío! ¡No! ¡Dios, no! ¡Lárgate! ¡Esta es mi casa! ¡Quiero mi casa! ¡Que no se acerque! Es imposible lo que nos cuenta, señorita. Les digo que yo lo vi. El niño la mató. Mató a Elena. La asfixió con sus manos. No estoy loca. Yo lo vi. Yo lo vi. A partir de entonces, todas las personas que entraban en aquella casa recibían la visita del pequeño, aunque nunca había hecho daño a los visitantes hasta aquel día. Si una silueta se dibuja en tu cortina, reza. Pide que no sea el mismo niño que ahora se dedica a matar. Radio Universal. Viviendo el Día de Muertos. No hace mucho tiempo, una mamá muy preocupada me contó que hará unos 6 meses atrás se habían mudado a una casa y que a las 2 semanas aproximadamente de estar allí, su nenito de 4 años comenzó a decir que había un chiquito en la casa. En un momento lo vio sacar de la heladera un poco de agua y caminar hacia el fondo. Y la madre le preguntó, imagínense una criaturita de 4 años. Primero le llamó la atención esto, pero esto comenzó a pasar frecuentemente. Insistía con que el nene estaba ahí, con que veía un nene, que el nene, que estaba jugando con el nene. La madre lo primero que pensó es en esos amigos invisibles, ¿no? De los que tanto se habla. Pero recuerda que una noche se habían acostado a dormir, o sea, el matrimonio dormía en su habitación y el nene en su camita, dentro de la misma habitación, pero en su cama aparte. Y ellos comenzaron a escuchar que este nenito se reía mucho, como si estuviera jugando. Y entonces cuando la mamá encendió la luz del velador, vio al nenito como si alguien lo sostuviera, es decir, en su cama, pero como a unos 40 centímetros del colchón. En el momento en el que ella prendió la luz, el nene cayó al colchón. La madre lo miró sin comprender lo que estaba pasando y su hijo le dijo: el nene se asustó. Y esto ya comenzó a llamarles la atención. Prácticamente todos los días se repetían situaciones en las que su hijo decía estar jugando con un nene. Y en muchas de esas ocasiones, cuando la mamá lo veía, realmente parecía que su hijo no estaba solo. Una noche, como a las 3 de la mañana, la madre se levantó con la intención de ir al baño y cuando caminó por la pieza, chocó con algo. Y era esta criatura, este nene, que salió corriendo por el pasillo. Ella lo vio como si se tratara de una persona real, de un nenito, también de la misma edad, de unos 4 o 5 años. Se quedó parada asustada, sin saber qué hacer, y lo despertó a su marido, contándole lo que había sucedido. Que un poco descreía de esto, pero no sabía si ella había entrado en la misma paranoia por lo que le estaba sucediendo a su hijo. La cuestión es que la acompañó al baño y él se quedó afuera, es decir, en la cocina,
se quedó esperando a que ella saliera del baño y entonces escuchó que su hijo hablaba. Y cuando entró a la habitación, que la habitación tenía la luz apagada, pero estaba un tanto iluminada por la luz que entraba del pasillo, vio la silueta de un nene que saltaba en la cama y que cuando él la vio inmediatamente desapareció. Prendió la luz y se volvió a la cocina. Cuando su mujer salió del baño, fueron juntos a la habitación, dejaron encendida la luz de la cocina y el pasillo, apagaron la de la pieza y lo acostaron al nene con él. Esa noche pudieron dormir un tanto más tranquilos después de eso. Noches posteriores comenzaron a pasar cosas extrañas. En una de esas oportunidades, el papá se despertó porque sintió algo extraño. Y al despertarse, sintió que alguien le tocaba el cabello y la frente. Era muy frío. Y entonces escuchó a su hijo que dijo: él también quiere papá, él también quiere un papá. Cuando miró, su hijo estaba sentado sobre la cama. Lo único que atinó a hacer es tomar el brazo a su mujer y moverla para despertarla, que se despertó asustada, encendió la luz y su nene estaba con la espalda en la pared, sentado sobre la cama. Y entonces su marido le contó lo que había pasado. Desde ese momento comenzaron a sucederse muchas cosas, muchas apariciones de esta criatura en la casa. Una noche temprano, como a las 9 de la noche de un día viernes, la mamá se había quedado sola con su nene en la cama y estaban viendo televisión con la luz de la habitación prendida y con la tele prendida. Era temprano, eran las 9 de la noche. Su marido llegaba aproximadamente a las 10:30, 11, cuando saliera de trabajar. Y estando en la cama, de pronto su hijo dijo: ya voy. Entonces ella lo miró y le dijo: el nene me está llamando. ¿Dónde está el nene?, le preguntó. Está en la cocina. Y inmediatamente comenzaron a escuchar el ruido de la silla de la cocina como si alguien las moviera. Su hijo quería levantarse para ir, pero ella no lo dejaba. Entre más insistía y ella se negaba, el ruido era más fuerte. Ya no era como si se tratara de una silla, sino de varias. Y recuerda claramente que de pronto la luz de la habitación comenzó a titilar hasta apagarse. Y vio cómo vio la silueta de este nenito, se paró frente a la puerta. Caminó hacia donde estaba ella, hacia el lado de la cama, y se quedó parado a los pies de la cama. Ella lo tomó a su hijo en brazos, se encogió contra el espaldar y comenzó a correrlo, a insultarlo. Recuerda que en un solo movimiento el nene se acercó hasta donde estaba ella y le tiró del cabello. Comenzó a tirar el cabello muy fuerte. Y su hijo fue quien la defendió, que comenzó a gritar: no, a mi mamá no le hagas, a mi mamá no. Y fue como que quiso pegarle, defenderla a la madre. Y ella vio como su hijo, como si hubiera recibido un golpe, cayera de la cama. De pronto simplemente desapareció. La madre se levantó, prendió las luces nuevamente de la casa, se quedó con el nene con una estampita que tenía de la Virgen del Valle y un crucifijo, se quedó rezando. Cuando llegó su marido, le narró, le contó lo que había sucedido. Esa noche pusieron nuevamente a su hijo en medio de los dos, durmieron no solo con la luz sino con el televisor apagado, y se despertaron en un momento porque alguien se despertó, el marido, porque sentía que alguien le tocaba los pies, y al ver se trataba de aquel chiquito, y su nene empezó a llorar.
Empezó a llorar, a gritar, asustado, y decía que le pegaban. Y le aparecían marquitas en los brazos, en las piernas, como si alguien realmente le pegara. Durante muchas noches durmieron con las luces encendidas, dormían por turno, como haciendo guardia, como cuidándose. Pero todas las noches le pegaban al nenito. Recurrieron a un sacerdote que fue a bendecir la casa y a una señora, una curandera, que llevando rosarios, puso varios rosarios en la casa y agua bendita, hizo una limpieza durante 3 noches en la casa, que la llenó de inciensos, recuerda muy bien. Bendijeron la casa varias veces. Y la última vez que esta señora fue, le dijo que era un alma en pena, que no se trataba de un nene, que tomaba la forma de un nene, pero que era un espíritu malo y que ya no iba a estar. Gracias a Dios, según nos cuentan, a partir de esa noche no volvió a pasar nada, a pesar de que durante mucho tiempo después continuaron durmiendo con la luz encendida. ¿Te imaginas despertarte de pronto en una casa lejana, solo en la inmensidad de la noche? Tu piel se eriza, te invade el frío, el miedo te paraliza y de pronto sientes que hay alguien más. Escuchas algo y una imagen difusa, poco definida, se desplaza sin mover sus pies, como si flotara. Tu corazón se acelera, tiembla cada centímetro de tu cuerpo. De pronto, un sonido hace desaparecer todo. Y te das cuenta que no estás solo. Además de las almas que vagan por el mundo, estamos nosotros, guardianes en contacto. No sientas miedo, solo escúchanos. Hace algún tiempo nos relataron esta historia. El nombre de la persona es Nair, por aquel momento con 26 años. Y contaba que años atrás, según ella misma dice, me pasó algo que quiero contarte. Cuando era chica, vivía en la zona de Estación Araos. Aquel era y es hoy por hoy también un lugar tranquilo. Pero hasta que comenzó a ocurrir algo que recuerdo bien y quiero compartir con ustedes. La casa donde nosotros estábamos era una casa grande. La disposición de las habitaciones no estaban planificadas porque de a poquito fue creciendo. Hicieron primero un comedor con una cocina y una habitación y luego fueron agrandando a medida que pasaban los años y la familia se agrandaba, como suele suceder en el campo, donde convive prácticamente toda la familia. Era grande, una cocina separada a unos metros de donde nosotros comíamos, que era como un quincho, es decir, el techo del lugar donde comíamos era de paja, unas construcciones que había en el campo por aquel momento. Y habían 2 piezas, estaban juntas, y había otra que estaba un tanto separada, cruzando el patio del otro lado, y casi en el medio
había allí un pozo de agua. Yo vivía con mi mamá, mi papá y 2 hermanos. Una noche, en el mes de enero, estábamos sentados en el patio, los 3. Eran aproximadamente las 10 de la noche. Y en una higuera que estaba al costado del terreno, comenzamos a escuchar un ruido, un sonido. Y nos quedamos mirando porque la planta además se movía. Mi papá dijo que podía ser alguna lechuza, alguna gallina, algún animal que había allí en la planta. Así que no le dimos mucha importancia. Y continuamos hablando y de pronto sentimos un golpe seco, como si algo hubiera caído de la higuera. Nos quedamos mirando y vimos, sorprendidos y asustados, que había junto al tronco de la higuera algo como un nenito, pero más chiquito aún. Y comenzó a correr por el patio. Comenzó a correr por el patio de un lado al otro, se quedó como jugando al lado del horno, se metió en donde estaba la cocina y salió corriendo y saltó dentro de lo que era el pozo de agua que teníamos allí. Incluso escuchamos el sonido cuando cayó el agua. Yo escuché a mi mamá que dijo: Dios mío, y me llevó adentro. Y mi papá, diciéndole a mi mamá: vayan adentro, comenzó a acercarse para mirar. Al rato, cuando ya estábamos acostados, comenzamos a escuchar un llanto, como si se tratara de un nenito muy chiquito. El llanto venía del patio. Mi papá salió para mirar y, según él me relataba también luego, no encontró nada, pero escuchaba el sonido del llanto que provenía del patio, pero no podía definir de dónde. A los 2 o 3 días, cuando ya estábamos acostados, comenzó nuevamente el llanto. Y yo escuché que se levantaban y me quedé sentado en la cama con un poco de miedo porque salió mi papá y mi mamá salió y se quedó en la cocina. Para no quedarme solo en la habitación, me levanté y fui hasta donde mi mamá. Y me quedé mirando hacia la puerta que daba al patio. Mi papá lo vi caminar cerca del pozo. Y el llanto comenzó de nuevo. Por lo que me dice, o nos cuenta después mi padre, provenía de la higuera. Mi mamá, cuando se dio cuenta que aquello continuaba, me dijo que me fuera a la pieza. Me acompañó, me metí en la cama, me acosté, me tapé. Estaba muy asustada. A partir de ese día lo escuchábamos siempre, incluso a la siesta. Había siestas en que el llanto era incesante y parecía estar dentro de la casa por momentos. Se trasladaba de un lado al otro. Es como si esa aparición, ese nenito, estuviera ahí, pero no pudiéramos verlo, pero lo escuchábamos. Escuchábamos el llanto. Llanto por momentos incesante. Yo era muy chica en ese momento y por supuesto que esa sola situación ya me tenía asustada. La cuestión es que en un momento, unos días después, cuando ya estaba dormida, una noche cuando estaba dormida, sentí algo y me desperté. Y entonces vi al lado de mi cama a una criaturita, un nenito, que lo único extraño
Era como si se movía, como si fuera una persona grande. Cuando digo nenito, hablo de una criaturita de meses, 3 o 4 meses. Impresionaba porque estaba desnudo y caminaba como si fuera una persona grande. Yo me quedé quieta, asustada, simplemente mirando sin saber qué hacer. Y él se acercó. Recuerdo que puso la mano sobre la cama y jugaba con las sábanas. Extrañamente, toda la cama comenzó a ponerse muy fría. Yo estaba sin poder emitir ningún sonido del miedo que sentía. Y luego simplemente se dio vuelta y salió al patio. Fue entonces que yo comencé a gritar. Asustada, comencé a llorar. Hasta que me escucharon. Cuando ellos vinieron, le conté lo que había sucedido. Y vieron como extraño que en la cama habían 2 o 3 hojas de la higuera. Las noches posteriores, las noches siguientes, sucedió lo mismo o algo parecido. Escuchaba aquel llanto y veía que andaban dentro de la pieza. Yo me quedaba sin poder moverme en la cama. No sé por qué, pero por momentos era como si solamente yo lo escuchara, porque mis padres no se despertaban. Al día siguiente encontramos hojas de higuera en la pieza. Hasta que una noche, que recuerdo muy bien, llovía, me desperté asustada por un trueno muy fuerte. Veía que algo se movía por la pieza. Tenía la seguridad que era aquella aparición, de nuevo. Se paró a los pies de la cama, se subió y se quedó ahí. Yo temblaba. Y de pronto empezó a llorar. Era un llanto que me hacía espeluznar el cuerpo. Y en eso entró mi papá. Cuando él entró a la pieza, este chiquito, este duende, como yo digo, dio un salto y un grito muy fuerte que nos dejó paralizado el miedo. Mi papá no tuvo reacción por unos segundos. Nos asustamos del grito que dio tan pero tan fuerte y salió de la pieza. Cuando él encendió la luz, mi cama estaba con hojas de higuera. Yo estaba muy asustada, como ustedes podrán imaginarse, y seguíamos escuchando aquel llanto. Mi papá me levantó, me llevó a su pieza, y al día siguiente fue hasta la higuera, hizo unas cruces con un cuchillo en la higuera y en el piso. Y recuerdo que aquella noche fue peor. Lejos de dejar de ocurrir, aquella noche fue peor. Casi no pudimos dormir por los gritos y el llanto. Al día siguiente mi papá se levantó para ir al baño y dice que cuando estaba adentro, la puerta se movió como si la empujaran. Cuando él abrió para salir, este duende estaba parado enfrente de él y no lo dejaba pasar. Dice que salió corriendo y mi papá en ese momento aprovechó y caminó para la casa, y en lo que iba a la mitad del patio sintió como si lo agarraran de los pies, lo trabaran y cayó al piso. Dice que este duende se paró enfrente de él y le preguntó con una voz de una criaturita: ¿querés jugar? Y se fue. Esa misma noche, luego de dormirnos, yo estaba en la misma pieza que mis padres. Me desperté porque sentía que me tocaba en el brazo. Al mirar, vi a este nenito parado al lado mío y me dijo: ¿querés jugar? Mi mamá escuchó, según ella misma me contó, y despertó a mi papá casi a los gritos. Mi mamá en ese momento se sentó en la cama y comenzó a rezar en voz alta, y el chiquito desapareció en segundos de la pieza. Pero comenzamos a escuchar nuevamente el llanto en el patio,
en distintos lugares de la casa. Lo escuchábamos llorar insistentemente. Durante toda la noche escuchamos aquel llanto. Mi madre siguió rezando en voz alta. Durante toda la noche también. Al siguiente día mi papá cortó la higuera y esa noche fue insoportable. El llanto nos acompañó casi toda la noche, más allá de los rezos de mi madre. Esto duró un tiempo, hasta que uno de mis hermanos, que estaba casado, trajo a una señora de Ranchillos a curar la casa. Esta señora fue a la noche y yo no participé de aquello, pero la vi que caminaba por el patio hablándole. Y cuando sucedía esto se escuchaba el llanto. Hasta que en un momento, simplemente, el llanto cesó y se hizo un silencio muy profundo. Dice mi papá que salió de los restos de la higuera que estaba en el suelo, esta aparición, se paró frente a ellos y después se fue como corriendo hasta perderse en unos pastizales. Luego esta señora nos dijo que se trataba de una almita en pena, que no era un duende, y que seguramente estaba en algún cementerio de la zona. Dijo ella, o al menos esa era su interpretación, de que hacía mucho tiempo que no lo visitaban. Le dijo a mi padre que quemara el tronco de la higuera y todo lo que había quedado de ella, y que fuera a la iglesia a buscar agua bendita y rezara mientras tiraba el agua bendita por toda la casa. Gracias a Dios, desde aquella noche, desde aquella oportunidad, no volvió a pasar, pero a mí me quedó grabado para siempre el llanto de aquella criaturita. Bueno, estamos al final del programa. Hay alguien que nos pregunta a través de los mensajes de texto cómo puede hacer para limpiar su casa. Yo le sugiero que recurra a un sacerdote para bendecir la casa, que esto es lo mejor que le puede pasar, la presencia de Dios en el hogar, y recuerden que nada, absolutamente nadie puede contra ello. Recurran a un sacerdote con mucha fe, con mucha fe. Y bueno, hay alguien más que me cuenta que hay otras personas que nos están copiando, según dicen, el programa en otra radio, y me dice: Sergio, sos único, nosotros te apoyamos, muchas gracias a la gente que nos escucha, que nos sigue. Y bueno, si hay gente que está copiando será porque lo estamos haciendo bien, pero de cualquier manera no deja de ser una copia. Pedimos disculpas por todos los mensajes que no podemos leer, porque la verdad son muchísimos. Sí. Espero que no se molesten, pero le agradecemos de corazón por estar del otro lado. Por supuesto, y esperamos que nos acompañen en la noche de terror en vivo. Repito, vamos a tener las historias, muchas historias como siempre, algunos videos, y vamos a compartir allí el libro de San Cipriano. Así que están invitados a esa reunión para mostrarlo, simplemente porque hemos hablado muchas veces de estos libros que nosotros llamamos libros malditos, ¿no? La clavícula de Salomón, el Necronomicon, la Biblia Negra, en fin, tantas bibliografías que hay acerca de este tema, para que sepan que esto existe, que está mucho más cerca de lo que uno cree, que no hay que tomarlo como un juego, que deben estar atentos las familias en estos momentos con estas situaciones. Hay que tener mucho cuidado. Hasta mañana, Adri. Que tengas una excelente noche. Igualmente los guardianes. Nos encontramos mañana a partir de las 22. Bueno, y muchas gracias a toda la gente que nos acompaña, que está del otro lado, y que se queda pensando seguramente en estas situaciones, ¿no? Porque realmente es difícil comprender algunas de estas historias, estas situaciones. Es difícil para quien no la ha vivido. Es difícil imaginarla para quien no la ha vivido. Pero estas cosas pasan continuamente. Igual, de la misma forma que existe el bien, convive también con nosotros el mal. Y tal vez esta noche, cuando el profundo silencio de la noche llegue a tu habitación, y cuando la oscuridad
definitiva de la noche se instale también en tu habitación, sientas que hay alguien más cerca tuyo. ¿Y por qué no? Son muchas las almas que vagan por el mundo y hoy podría tocarte a vos ser el protagonista de una de nuestras historias de terror. Y para aquellos que dicen, yo no creo porque nunca me pasó, yo digo lo mismo de cada noche y ustedes repetirán conmigo. No pasa hasta que te pasa. Hasta mañana, guardianes.